Buenas tardes. Hoy con un autor hispanista, un maestro del hispanismo, porque es una persona, Cesario Jarabo, que es una persona que tiene un canal maravilloso donde explica todas las cuestiones relacionadas con la hispanidad, sobre todo pues, el proceso de humanización de aquellos territorios descubiertos, mal llamados conquistados, sino más bien civilizados, y la cuestión del gran montaje que se hizo con la leyenda negra para, digamos, recomponer nuestra memoria colectiva y nuestro sentido de pertenencia, ¿no? Cesario tiene un canal, Pensamiento Hispánico, donde yo le recomiendo de una manera vehemente que acudan a él, a este canal, que tiene una serie de vídeos, muchos, y contenidos, muchos, referidos a la hispanidad. Buenas tardes, Cesario. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Ernesto? Sí, pues yo en tu compañía maravillosamente bien. ¿Qué quieres que te diga? Cesario, háblanos un poco de tu serie. ¿Cómo nació? ¿Por qué? Háblanos un poco, por favor, antes de entrar en la materia de tus libros. Y entonces, pues como a mí me gusta la historia, empecé a estudiar historia, pues eso, ya hace casi 20 años. Ya lo había hecho antes, ya tengo mi tesis de licenciatura de la universidad, ya iba sobre un tema de historia. Pero bueno, iba haciendo alguna cosa, pero el grueso de mi trabajo empezó hace 19 años. Y bueno, empecé estudiando pues las herejías, iba picando por aquí, luego me metí en la Edad Media, hice un trabajito también sobre la Edad Media, y de buenas a primeras me digo, bueno, España cómo está, España está hecha un trasto, ¿y desde cuándo está hecha España un trasto? Pues desde siempre. Y entonces empecé con Sertorio, porque claro, o sea, España era España dentro de Roma, o sea, y que España se separase de Roma fue un movimiento centrífugo. Y bueno, pues empecé con Sertorio, seguí con Bamba, etcétera, 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 que si Antonio Pérez, que si el siglo XVII, que si las guerras llamadas carlistas, bueno, ya me metí en el siglo XIX, y entonces ya en el siglo XIX eso ya fue la hecatombe, porque es que el siglo XIX, o sea, yo no he encontrado una cosa más penosa en la historia de España que el siglo XIX, y hago una acotación, el actual siglo XIX. Porque el siglo XIX tiene ya en España 223 años. Una de las cosas rarísimas que nos afectan. Sin duda. Pues bueno, este siglo XIX en el que estamos a mí me rompió todos los esquemas, porque es que a mí no me habían enseñado nunca el siglo XIX, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún sitio. Y yo empiezo a conocer el siglo XIX, digo, madre de Dios, lo que me voy a encontrar ahí. Me pasó como cuando me puse a estudiar la Inquisición, pero fue al revés. O sea, yo cuando me puse a estudiar la Inquisición digo, ay, madre mía, lo que me voy a encontrar. Pues hoy soy un partidario de la Inquisición, porque es una de las instituciones más maravillosas que jamás ha tenido España. Y entonces, bueno, del mismo modo que nos han vendido a todos lo contrario, pues del siglo XIX también nos han vendido lo contrario. O sea, el siglo XIX es una alcantarilla sin límites. Insisto, el actual siglo XIX. Y bueno, pues ahí yo sigo y sigo, porque a pesar de que prácticamente he empezado desde primeros de siglo y he acabado en el 98, pues sigo con otros aspectos, porque es que los aspectos son infinitos, o sea, la situación es penosa por donde la pilles. Y bueno, pues eso es lo que estoy haciendo. Relacionándolo con el siglo XIX actual que dices, seguimos en el cantonalismo, ¿verdad? Es curioso cómo no hemos aprendido nada de la Primera República y de sus barbaridades. Sí, en fin, pero qué manía tenemos de volver a las andadas, ¿verdad? El cantonalismo. Sí, parece que estén interesados en que no sepamos esa cuestión. Y el cantonalismo, ese libro es un libro pequeñito, se puede conseguir por Amazon, es baratito. Pero es que parece una comedia. O sea, cuando empiezas a leer el libro y dices, pero esto es
una sátira? ¿Esto es una broma? No, es la realidad. Es la realidad. Uno leyéndolo no sabe si ponerse a llorar o ponerse a reír. Pero es que lo comparas con la situación actual, con los hechos actuales, y es que no son tan diferentes. Y sin embargo, la gente en aquel momento ese esperpento lo veía normal, como hoy en día los esperpentos que tenemos los vemos también normales. Sí, sí. O sea, yo creo que eso es lo que están llevando. O sea, y me dice, ¿y quién hace eso? Y yo señalo directamente, y perdona que me meta, me dice, es que tienes obsesión. Mi mujer me lo diría, es que tienes obsesión con ellos. Pero es que es verdad. O sea, eso está hecho por Inglaterra. Todo eso, todo lo que teníamos y lo que tenemos, está hecho por Inglaterra. Sí. Que está deseando destruir España desde Felipe II. Desde que Felipe II salió de rey de Inglaterra y se vino para acá. Inglaterra está deseando destruir España. Sí. Y entonces, bueno, ya en 1711 ya sacaron un panfleto, pero salió del gobierno británico, o sea, está anónimo, pero es el proyecto para la humillación de España. Y ese proyecto para la humillación de España lo fueron trabajando durante todo el siglo XVIII y en el siglo XIX lo llevaron a efecto cuando el duque de Wellesley vino aquí y lo hicimos capitán general de los ejércitos de España. Que es que se dice pronto, es que, vamos, o sea, yo lo dije, es que no sé, lo mismo, no sé si me pongo a llorar o me pongo a reír. Y ese señor fue el encargado de orquestar a los separatistas americanos, él. Y luego, además, pues vamos, se llevó todo lo que pudo de España, o sea, una enorme colección de pinturas que le regaló Fernando VII hasta lo que se quiera. Sí, yo creo que en torno a 100, una cosa así, nada poco, o sea, bastante. No. Sí, sí. Una colección de envergadura. Y además tienen la desvergüenza de poner obsequio del Reino de España. Sí, sí, sí. Obsequio. Sí, 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 sí. Sí, porque bueno, se lo llevó puesto sin pedir permiso y luego le dijo a Fernando VII, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Os lo devuelvo? No, quédatelo. Estamos hablando, si se dan cuenta ustedes, de traiciones, porque España, por desgracia, es un paraíso de los traidores. Bueno, este libro, El fin del imperio de España en América, fue una génesis de traiciones, ¿verdad? Traiciones diversas. Es muy complejo esto hablarlo en un programa tan corto, pero ¿cuáles son los factores fundamentales que crees tú que hicieron caer al imperio? Los factores, pues bueno, en principio lo que fue la explosión ya definitiva, o sea, como digo, eso viene de muy atrás, o sea, durante todo el siglo XVIII se fue gestando tanto por Inglaterra como por Francia, pero sobre todo cuando llegaron la invasión francesa, ese fue el momento en el que eclosionó absolutamente todo. O sea, es que aquí además se dio una circunstancia que, claro, resulta que los que estaban con Francia, los que estaban con los invasores franceses, bueno, pues Fernando VII había abdicado en Napoleón. Entonces, ¿qué sucede? Que las juntas que se constituyeron en toda la península, estas juntas estaban con Fernando VII. Pero claro, el asunto de América se implicaban otras cuestiones que significaban que si se decidían a ponerse con Fernando VII, prácticamente accedían a la independencia, porque claro, rompían las relaciones con España. Y ahí es donde empezó toda la cuestión, tanto en Quito como en México. Se constituyeron unas juntas, hubo unos enfrentamientos entre los que estaban diciendo que se constituían las juntas, que conforme a la legislación española eso era así para defender los derechos de Fernando VII, pero sin embargo, por ejemplo, el Cabildo en México se puso por con esa opción de seguir con Fernando VII y sin embargo en el mismo México la audiencia
se puso del lado de decir que admitía la hegemonía que estaba ejerciendo Francia sobre España y entonces se continuaba la unidad. ¿Qué sucede? Pues que ¿quiénes los que estaban con España? ¿Los que estaban apoyando la invasión francesa o eran los otros? Y esos hechos se sucedieron a lo largo de toda América y de ahí empezaron los enfrentamientos. Todas las propuestas, todas las protestas de las instituciones americanas defendían la unidad de España. Todas. Sí. Hasta Pío Montúfar, hasta todos defendían lo que sucede que ahí es donde entró en funcionamiento la maquinaria británica, tanto a este lado como a aquel lado, para enturbiar las relaciones. Y aquí, aquí, por ejemplo, el duque de Wellesley tenía a su servicio directísimamente a San Martín, pero no era el único. No era el único. O sea, todo eso estuvo amañado de una manera más que interesante. Por otra parte, la masonería, que ya llevaba tiempo funcionando, tanto en la península, bueno, la masonería, lo que he dicho, antes del siglo XIX, es que durante todo el siglo XVIII, la masonería, con las reformas borbónicas y todas esas cuestiones, estuvo elaborando por esa cuestión. Sí, efectivamente. Sin embargo, hay un episodio ahí, antes de pasar al siguiente libro, hay un episodio ahí que tiene también su significación. Cuando Cea, el embajador de Simón Bolívar, que era al mismo tiempo vicepresidente del gobierno de la Nueva Granada, ¿no? Es decir, pues lo que ahora es Venezuela, Colombia, en fin. Vino a negociar con Fernando VII, que bueno, no le atendió, pero transmitió Se fue a Londres y habló con el embajador. Ah, sí, perdona, sí, eso es. Sí. Y propuso pues la federalización la federación de los estados americanos unidos a España como metrópoli y reconociendo a la monarquía española como una monarquía de esos países constituidos en ese momento y según su propósito, federados. Y Fernando VII les dijo que no hay de la China. Sí, pero es que Fernando VII en ese momento ya había recibido una importante cantidad por parte de Inglaterra para que reconociese la independencia de las repúblicas surgidas de las revueltas. Una cantidad que, como te puedes imaginar, pues no era pequeñita. Pero la cuestión es que, ¿de dónde había salido ese dinero? De los virreinatos. Si la jugada inglesa ha sido redonda, vamos. Sí. Se llevó todos los fondos de los virreinatos, se los llevaron a Londres. Oro, plata, etcétera. Todos se lo llevaron a Londres. Y luego con eso hacían empréstitos y han tenido una deuda eterna a toda América y a la península con esos préstamos que eran de nuestro dinero. Sí. Pues Fernando VII había cobrado de eso, vamos, eso está denunciado por los realistas puros del momento que declaraban eso, que Fernando VII había cobrado muchos millones de libras, se pagaría en libras, supongo, en aquel momento, no sé si sería en reales de 8, porque para colmo, lo más probable que fuesen reales de 8, que era lo que valía. Y Fernando VII cobró y entonces no quiso atender a Cea. Y entonces Cea, que era un súbdito fiel de Bolívar, al fracasar, asumió la responsabilidad de haber hecho esa petición. Pero está claro que Cea no daba un paso sin que Bolívar estuviese detrás. Bolívar es que también se dio cuenta, Bolívar es un impresentable. Pero a última hora se dio cuenta de que había metido la pata. Incluso escribió aquello de que hemos labrado en el mar, etcétera. Y es cuando envió a Cea para tratar de hacer eso, que para mí, desde luego, hubiese sido lo mejor. Es que además eso lo tenían que haber hecho antes. Eso es. Que el proyecto existía. El proyecto existió durante el siglo XVIII. Pero se negaron. Carlos IV se negó a hacer
esa recomposición política, porque en definitiva esa recomposición política significaba poner a un heredero de la corona en cada uno de los virreinatos a título de rey y entonces quedar Carlos como emperador. Tú en tus programas consideras que los Borbones fueron un lastre, una rémora para España, para España, y la causa de toda la descomposición. Sí. O sea, para mí la muerte de Carlos II, tú te cuentas, hacía 4 días que había estado España enfrentada a Francia por la guerra de los segadores y toda esa historia, ¿no? Y resulta que de buenas a primeras nos vienen y nos ponen un rey francés. Pero es que la alternativa no era mejor. Además, con otra peculiaridad. Ahí hubo un fraude de ley. Ahí hubo un fraude de ley, porque Carlos II no tenía derecho para designar él heredero. Ahí eran las Cortes quienes tenían que haber entrado en funcionamiento y haber decidido quién. ¿Cuál es el problema? Que si las Cortes, si se llega a hacer de una forma legal, hubiesen acordado lo mismo. Totalmente convencido. ¿Por qué? Pues porque Francia en aquel momento tenía un prestigio que no tenían los austrias. Y hubiesen llegado a lo mismo. Lo doloroso es que hubiesen llegado a lo mismo. Pero al menos no hubiese habido fraude de ley. Pero es que tal como lo hicieron, sí hubo fraude de ley. Sí, sí, sí. Vamos a pasar al siguiente libro. Ya ven ustedes que insistimos con el tema de los traidores, las traiciones, que son una de las causas, pero entre otras, fundamentales de nuestra descomposición, ¿no? Y seguimos en ello con los traidores. Es decir, ¿qué es un traidor? Una traición es un hecho que, según el Código Penal actual, pues ayuda a potencias externas a perjudicar a tu país, ¿no? 1898. Tema Cuba. ¿Traición? Pregunto, ¿fue traición? Porque según tu enfoque creo que sí, ¿verdad? Para mí es la culminación de, bueno, ya lleva el título, o sea, un hito en la gran traición. O sea, no es la única traición, pero desde luego es un punto significativo, sumamente significativo. O sea, España bajo ninguno de los conceptos podía haber perdido la guerra de Cuba. Se nos ha vendido, y yo me lo he tragado hasta después de haber publicado el libro, lo digo, yo me lo había tragado, que la Armada española era inferior a la Armada ausense. ¡Mentira! ¡Mentira! Era superior. ¿Y por qué me había engañado yo? Incluso he publicado el libro defendiendo el honor de Cervera, del almirante Cervera. Porque, bueno, yo me leía todos los telegramas que enviaba, todo lo que cursaba cuando iba hacia Cuba, etcétera, etcétera, y me lo tragaba, pero me lo tragaba de maravilla. Pero es que resulta que a mí me faltaba información militar y marinera. Y el amigo Federico Santaella, que ha escrito un libro también, justamente cuando, o sea, además lo hemos escrito a la vez, no nos conocíamos, nos conocimos en octubre, pero lo escribimos yo creo que a la vez. Y resulta que estando con él en Cartagena, yo le hablaba de la Armada y me dice, ¿pero qué me cuentas? Dice, ¿tú ves ese carguero que hay ahí? Me estaba viendo un carguero. Dice, pues así eran los barcos usenses. Los barcos usenses eran cargueros, tenían cero maniobrabilidad, mientras que la Armada española eran armas de combate. Y siendo así, ¿por qué? ¿Por qué el desastre tanto en Cuba como en Filipinas? Y entonces ahí se unen una serie de cuestiones que, bueno, que yo, como digo, en mi libro le salvo la piel a Cervera, perdón, le salvo la piel a Cervera, pero porque me faltaban esas cosas que no las encontraba. O sea, así como con Montojo lo tenía claro que fue una traición manifiesta, con Cervera yo me entreveía algo, pero no lo podía. Pero es que después de haber tratado el asunto, sí, hombre, sí. O sea, que me llega a Azores, y me desmonta los cañones. Que resulta que va con carbón Cardiff
Es que son cosas muy concretas que, claro, yo lo desconocía. Yo he estado en la Marina, pero de marinero, de reemplazo. O sea, pero de esas cosas no tengo ni idea. Y entonces resulta que pues, me han puesto al corriente, porque a pesar de que había intentado, pues no lo había conseguido. Pero resulta que esos barcos usan varios tipos de carbón. El carbón de combate es Cardiff, un carbón muy potente. Pues resulta que este señor lo que hizo fue gastar el carbón Cardiff en la excursión que hizo por el Caribe y que tenía suficiente carbón para ir a atacar Nueva York, volver y ejercer la defensa de Cuba. No lo hizo, se puso a pasear por el Caribe y luego cuando llegó a Cuba no tenía carbón. Y a otras unidades, ¿qué les sucedió? Pues que resulta que el carbón Cardiff lo tenían al fondo de la bodega y habían puesto carbón de hulla encima. Ese carbón de hulla no rinde. Y eso un almirante de la Armada no lo sabe. Pues si no lo sabe, que lo quiten. Claro. Y luego que en la salida de la bahía... ¿Por qué se encierra en Santiago? Eso es. En vez de ir a La Habana. Eso es. ¿Por qué se encierra en Santiago? Porque sabe que en Santiago es una ratonera. Sin embargo, donde él podía haber hecho el servicio era en La Habana. Pero además, cuando sale de Santiago, estando en la situación en que estaba, lo que no puede hacer es encender las calderas a las 9 de la mañana. Porque eso es un aviso al enemigo de que, mira, están encendiendo las calderas que van a salir. Y fueron abatiendo uno a uno según salían por la bocana. Claro. Tiro de pichón. Claro. Y además los barcos lo que hicieron fue que se arrumbaron a costa y embarrancaron. ¿Y por qué en vez de salir en el buque insignia, por qué no manda a salir los destructores primero que cañoneen a los otros? Con una peculiaridad, o sea que dicen, no, pero los cañonearían a ellos. Bueno, sí, pero bueno, por supuesto iban a cañonearlos, pero tenían o sea, el porcentaje de acierto de tiro que tuvieron los usenses está en torno al 3%. No sabían disparar. Con una peculiaridad que los cañones que tenían también los usenses no eran como los cañones Hontoria que tenía el ejército, la Marina Española, que eran de carga rápida. Para cargar un cañón usense se tardaban 10 minutos. Para hacer blanco en alta mar, un blanco móvil, en 10 minutos, ¿dónde está el blanco? ¿Dónde está el blanco en 10 minutos? ¿Aquí? ¿O está 3 millas más allá? Claro. Entonces, mientras los cañones Hontoria no eran así, los cañones Hontoria eran de tiro rápido. Con otra particularidad, de que los marinos españoles eran unos profesionales. Los marinos usenses eran de aluvión. Tenían refuerzo de marinos ingleses, que eran los que le dieron la poca efectividad que tuvieron, se la dieron ellos. Pero eran marinos de aluvión. Por eso el asunto anterior del Maine, pues bueno, pues se cargaron a un montón de negros, unos cuantos menos. Sí, el Maine, un sabotaje de falsa bandera, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es decir, había que buscar el elemento de justificación pactada probablemente para la destrucción de la potencia marinera española y la derrota de los españoles en Cuba. Pero lo de Cuba es un escándalo, porque el jefe de operaciones militares, ¿sabes dónde estaba el tiempo de la guerra? En Tampa, en los Estados Unidos. ¿Qué hacía el jefe de las operaciones militares de Cuba? En Tampa. La prueba del algodón. Y sin embargo es curioso cómo esto no ha salido hasta ahora, hasta tu libro. Lo han mantenido, bueno, como muchas cosas más. Oculto, sí. Cuidado, o sea, es que eso no acabó ahí, porque es que resulta que cuando después de que la Armada fue destruida en Cavite y en Santiago, se
metió miedo a la población española, porque lo que procedía, viendo que era una altísima traición, lo que procedía es que el pueblo español se levantase y estaba a punto la Cuarta Guerra Carlista. Estaba a puntito la Cuarta Guerra Carlista. ¿Qué es lo que sucedió? Que hicieron correr el bulo de que la Marina usense iba a venir a invadir la península. Pero eso era mentira, que si no tenían capacidad. Tenían barcos, pero no tenían capacidad. Y en Cavite pasó lo mismo. En Cavite estaban vencidos. En Cavite tenían el carbón suficiente para volver. Y sin embargo, Montojo lo que hizo fue hundir. Ahí fue directamente él quitó las espitas de los tapones que tienen los barcos y los mandó hundir él. Hasta el extremo que esos barcos fueron reflotados por los Estados Unidos y estuvieron a su servicio durante el siglo XX y al final los vendieron a otro país. O sea, fue una traición abierta. Y si hablamos de las operaciones en tierra, lo mismo. Y luego otro elemento, el submarino de Isaac Peral, que hombre, siendo él el inventor, resulta que España no lo aprovechó. Y no lo aprovechó, no me resisto a pensar de que no era por estupidez o por incapacidad, sino por un pacto con Inglaterra, ¿no? Y con la masonería, que la masonería es un elemento fundamental en todo esto también. Ten en cuenta que el espía principal del asunto que vino aquí y se casó con una española y vivió en España, resulta que este hombre estaba detrás de los cortinajes del despacho del ministro, escuchando las conversaciones que el ministro tenía con Isaac Peral. Eso lo denuncia Isaac Peral, ¿eh? O sea, eso no me lo invento yo, eso lo pone en su escrito de descargo que hizo, que intentó tal. Pero no, es que allí había alguien. O sea. Y bueno, ahí está implicado todo el mundo. O sea, tanto Cánovas como Sagasta, como la propia monarquía, allí todos giraron la cara. Cánovas se burlaba. Cánovas se burlaba. Dice, menuda tontería, un torpedo submarino, bueno, un torpedo submarino. Y hacía chascarrillos. Lo que pasa que luego, ¿qué sucedió? O sea, ¿por qué asesinaron a Cánovas? O sea, ese es un misterio. O sea, ese es un misterio, cuidado, o sea, yo no lo desvelo. O sea, igual que a Payne. Mi creencia. Porque resulta que Cánovas se comprometió a reorganizar la Armada en pocos meses, y lo hubiese hecho. ¿Por qué se decidió a reorganizar la Armada en pocos meses, cuando resulta que toda su actividad había sido contraria? ¿Por qué? Pues porque estaba viendo que era tan escandaloso el latrocinio que se estaba llevando contra España, que es que la gente es idiota, pero hasta tal extremo que no podía llegar a serlo, y que la gente se iba a dar cuenta y iban a ir a por él y a por todos los que estaban a su alrededor. Bueno, ¿qué sucedió? Pues que como el hombre le dio un ataque de honradez, pues lo mataron. El angiolillo que dicen que era un anarquista. Mentira. Era un delincuente que 2 semanas antes, curiosamente, un delincuente de 3 al cuarto, había estado en Londres. ¿Qué hacía el angiolillo en Londres 2 semanas antes de haber asesinado a Cánovas? Y luego ir a San Sebastián y matarlo. Eso, cuidado, eso, lógicamente eso son cosas que dices, hombre, asegura, no te lo puedo asegurar. O sea, lo que pasa es que, sí, en blanco y en botella, leche. Sí. Muchas gracias. Pues nada, a mandar a lo que quieras.